Bienvenido amigo y amiga a esta parte 40 de los testigos de Jehová. Esta última sección vamos a analizar el nombre divino, los testigos de Jehová y el nombre divino, que ya esta sería nuestra última sección analizando sus doctrinas. Acordémonos que todo esto ha sido una parte básica nada más, ha sido un estudio básico de ciertas doctrinas principales. Obviamente no estamos profundizando, pero con lo que hemos visto hemos aprendido bastante. ¿Entienden correctamente la Biblia los testigos de Jehová? Esa es la pregunta, ¿verdad? En capítulos previos de este libro argumentamos que, dado varios ejemplos, ¿verdad?, de sus traducciones, hemos visto que están totalmente erróneas con respecto a la traducción, tanto el griego como en los idiomas originales. Entonces, ven qué interesante. La Biblia, que identifica el significado de declaraciones aisladas por aquí y por allá, hemos hecho estos análisis de versículos aislados, ¿verdad? No hemos profundizado en eso. Entonces nos damos cuenta, amigo y amiga, que su traducción está totalmente incorrecta. Entonces, Jehová o Yahvé es la pregunta, llamémoslo así, de los 100 millones. ¿Cuál es el nombre verdadero? Ahora, lo que vamos a empezar a ver, aparte de esta sección 40, es algo que ellos mismos tienen en sus artículos y que ellos mismos aceptan, pero aún así lo utilizan. Entonces yo me pregunto, ¿esto no sería correcto? Ok, vamos a analizar. En este capítulo estoy fuertemente en desacuerdo con la mayoría de los que tienen para decir los testigos de Jehová acerca del nombre divino. No obstante, primero deseo expresar acuerdo con ellos sobre un asunto por el cual a menudo, ¿verdad?, son criticados por muchas religiones, lo cual creo que es erróneamente. Los evangélicos y también otras religiones los critican mucho porque utilizan el nombre Jehová, que no es el nombre correcto de Dios. Acordémonos de eso. Entonces, están en que si los testigos de Jehová insisten en el uso del nombre divino, deberían de usar la forma correcta que usan los judíos, que es Yahvé. No es el nombre Jehová. Yahvé se puede decir, ¿verdad?, que fue aceptado por los judíos, ¿verdad?, del nombre original de Dios, que se acerca mucho al nombre verdadero, porque acuérdense que el nombre verdadero no es traducible. Entonces, ahí es donde vemos un párrafo que está en sus mismos editoriales, en su misma editorial de la Atalaya y de otras primeras traducciones que hicieron, y ellos mismos aceptan que el nombre Jehová no es el original, pero aún así lo usan como estandarte, lo usan como el nombre verdadero, siendo así la interpretación incorrecta, porque el nombre verdadero es Yahvé, que sería la interpretación correcta, no Jehová. Ahora, acordémonos que en secciones anteriores hablamos que el nombre de Jehová es una versión latinizada del nombre, ¿verdad?, que se usa, sí, en nuestras versiones, se acepta en nuestras versiones, pero es la que, llamémoslo así, más aceptada por los eruditos. Pero el nombre realmente sería, en ese caso, haciéndole caso a los judíos, Yahvé, pero no Jehová. Entonces, vea qué interesante. Ahí es donde viene el problema del nombre divino. Entonces, este párrafo que yo voy a leer a continuación, amigo y amiga, está en sus mismas editoriales. Usted lo puede buscar y lo puede consultar, y ellos mismos lo aceptan, y ellos mismos lo han dicho. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo aceptan? ¿Y por qué saben que no es el nombre correcto y aún así lo utilizan en todas sus traducciones? Es más, hasta dicen y presentan a Jehová como el nombre verdadero. Juran y rejuran que así es, pero su traducción, ¿verdad?, su misma editorial dice lo contrario. Entonces, ¿por qué seguir con un nombre que realmente no es? En nuestras versiones, antes de que me digan algo, está en la versión latinizada y se acepta por los grandes eruditos. Ok, pero nosotros no decimos solo Jehová,
está Jesús, está el Espíritu Santo. Pero vea qué interesante. Entonces, la forma actual del nombre pudiera haber sido Yahvé, ¿verdad? Poco pudiéramos no haber sido la forma original, y no es conocido con certeza. La razón para esta incertidumbre es que el alfabeto hebreo, ¿verdad?, original no tenía vocales. De esta manera el nombre divino fue deletreado YHWH, ¿verdad?, que sería el nombre original de Dios, que sería una traducción bastante difícil. Por eso fue que los judíos usaron Yahvé, ¿verdad? Y ahorita explico por qué. Los escribas judíos, o sea, los maestros judíos, los eruditos judíos medievales, añadieron marcas llamativas, puntos vocales, siguiendo a los consonantes para ayudar en la pronunciación. No obstante, en vista de que por siglos los judíos han evitado pronunciar el nombre divino, porque para ellos es muy sagrado. Acuérdense que ellos decían el creador del cielo y de la tierra antes de nombrar al nombre sagrado. Ellos preferían decir el Dios creador del cielo y de la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Antes de decirlo, porque decían, este es un nombre tan santo y tan puro que en una boca como la de nosotros, un humano imperfecto, es imposible hablarlo. Entonces ellos se referían a Dios así. Vamos a continuar. Pues vean qué interesante, estos puntos hay que tener en cuenta con respecto al nombre verdadero, pensamiento judío. Ok, entonces, el nombre divino, y en su lugar habían dicho, acuérdense que ellos agarraron Adonai y estas palabras, y agarraron, ¿verdad?, el nombre Adonai. Siempre que llegaban a el nombre de Dios en el texto hebreo, los escribas judíos añadieron los puntos vocales para Adonai, A-O-A, Adonai. Entonces el resultado era Yahvé o Yahvé o Jehová. Aunque los eruditos están totalmente seguros de que Yahvé era la forma original, no hay un precedente entre los eruditos, no había un consenso para decir es así. No estaban seguros, aunque lo usan en sus escritos, pero aún así, para ellos, los eruditos judíos, el nombre Yahvé era el que más se le aproximaba al nombre verdadero de Dios, que realmente es impronunciable. Pero, vea qué interesante es esto. Entonces, era la forma original, y esto no parece estar probado más allá de ese pleito teológico que tenían los judíos. Por otro lado, como lo prueba la historia anterior y como lo admiten los testigos de Jehová, es absolutamente que Jehová no era la forma original del nombre de Dios. Ellos mismos lo admiten, los testigos de Jehová, y aún así lo utilizan, y aún así se dicen testigos de Jehová. Entonces, ¿por qué no dicen testigos de Yahvé en vez de decir Jehová? Ahora, acordémonos que nuestras versiones dice Jehová porque es la versión latinizada aceptada, porque obviamente nosotros somos gentiles, no somos judíos, y entre los grandes estudiosos de Biblia y eruditos de idiomas originales se aceptó el nombre Jehová, pero realmente el nombre original de Dios es Elohim, ¿verdad? Dios Todopoderoso. Pero vea qué interesante. Todos los nombres varían un poco de idioma a idioma, que son reglas gramaticales que lo hemos venido viendo desde el principio de este estudio, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús en hebreo podría haber sido pronunciado ya fuera Yeshua o Yeshua. En los idiomas modernos varía también en la forma. Aún un ejemplo más por sorprendente es el hecho de que Jacobo, en la traducción de la Biblia en inglés, ¿verdad?, que esa es la Biblia King James, ¿verdad?, traduce Jacobus, que es Jacob. Entonces, ahí es donde tendemos el asunto del cambio de traducción del nombre en diferentes idiomas, ¿verdad?, obviamente. Entonces, hay forma entendible. Pero vea qué interesante. Jehová
es ahora la forma acostumbrada y convencional en español, o sea, es la forma latinizada que nosotros utilizamos para el nombre de Dios, Jehová. Pero nosotros no le damos la preeminencia que le dan los testigos de Jehová, es la diferencia, y con variaciones menores en muchos otros idiomas también. Y como tal es la forma más fácilmente reconocible del nombre divino. ¿Por qué? Porque como le digo, amigo y amiga, estudiar esto ya en los originales, el nombre divino es intraducible. Ni siquiera los eruditos judíos podían traducir el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque esto es mucho menos cierto que fue hace siglos, un siglo no puede ser negado que la forma Jehová es aún usada ampliamente fuera de los círculos de los testigos de Jehová. Por estas razones, no criticamos exactamente en sí a los testigos de Jehová por usar la forma Jehová antes de Yahvé. Y añadiríamos una cuarta razón más teológica. Dios no se preocupa acerca de la forma exacta del nombre divino, sino se habría asegurado de su preservación. En el resto de este artículo vamos a usar la forma latinizada Jehová, ¿verdad? Que es la que utilizamos nosotros los gentiles, Jehová, ¿verdad? Entonces, aquellos que lo prefieren pueden leer este texto como Yahvé o la YHWH, como ustedes prefieran. Pero aquí ya damos cuenta que los mismos testigos de Jehová en sus traducciones usan este nombre, pero realmente ellos mismos aceptan que no es el nombre verdadero. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo utilizan como el nombre y dicen que es el nombre verdadero? Si ustedes mismos dicen, lo aceptan que no es el nombre verdadero. Esa es la interrogante, ¿verdad? No tanto porque lo utilicen o no lo utilicen, no. El asunto es que ustedes aseguran que es el nombre verdadero, donde los mismos eruditos judíos dicen que no, es intraducible. Ok, el significado del Jehová. No hay consenso, oiga, entre los eruditos bíblicos en cuanto al significado del nombre Jehová, acorde a los testigos de Jehová. El nombre divino literalmente significa la causa de ser. ¿Se acuerda? El verbo ser o estar. Yo soy. De esta manera, el nombre de Dios lo identifica como el que progresivamente cumple sus promesas e indefectiblemente cumple sus propósitos. Similarmente, la frase en Éxodo 3:14, usualmente traducida, yo soy el que soy, ¿verdad? Eyet hacer, ¿verdad? Sería la versión griega. Eyet es ser, yo soy lo que soy. Entonces, es traducido en la traducción del Nuevo Mundo, yo resultaré a ser lo que resultaré a ser. Supuestamente esta es la traducción que dice en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Otros eruditos han argumentado por una interpretación similar del nombre divino, aunque los detalles del argumento difieren. No obstante, oiga, la interpretación exacta del nombre es aún un asunto de debate hasta hoy en día, amigos, del nombre divino de Dios. Y no necesariamente implicamos aquí en establecer la versión correcta. En realidad, el significado original etimológicamente de la palabra viene a ser como el tiempo. En este caso, es interesante notar que la mayoría de las interpretaciones que están bajo seria consideración, si se relacionan correctamente a la visión bíblica de Dios, realmente se aplican la una a la otra. ¿Por qué? Porque entre grandes eruditos judíos bíblicos se ha aceptado, pero todavía hoy en día existe esta gran interrogante: ¿cómo se pronuncia el nombre verdadero de Dios? ¿Verdad? Aunque los judíos aceptaron, obviamente en sus escritos judíos y rabínicos, Yahvé, ¿verdad? Que aparece mucho en sus escritos, ¿verdad? Como el nombre más cercano al verdadero nombre de Dios. Ok, la necesidad del nombre. Muy importante todos estos conceptos, amigos y amigas. Acorde a los testigos de Jehová, es esencial que el pueblo de Dios
use el nombre de Dios, Jehová, regularmente cuando le oran y hablan a otros acerca de él, dicen los testigos de Jehová. Solamente el nombre de Jehová, argumentan ellos, se aplica al único Dios verdadero. Vea qué interesante. Y no a otro Dios. Los dioses falsos son llamados Dios Señor. Oiga, y este párrafo está en los escritos de los testigos de Jehová. Con esta lámina la voy a subir como parte de la sección que sigue para que usted la analice. Ok. Y aún, padre, títulos. Entonces, en contraste, el nombre de Dios no son designaciones distintas del verbo de Dios. Para ellos, el nombre Dios, el nombre Señor, el nombre Padre no es el nombre verdadero de Dios. Para ellos, solo Jehová. Qué interesante, ¿verdad? O sea, excluyen el resto de nombres que aparecen en la Biblia sobre Dios y solo dejan Jehová, sabiendo que el nombre original no es Jehová. Vea qué interesante. Y esto está en sus ediciones, señores. No es algo que yo esté inventando. Está en sus mismas traducciones del Nuevo Mundo. Está en la revista Despertar, en la revista Atalaya. Es más, así ustedes se hacen conocer. Ok. Estos argumentos, aunque parecen razonables, como toda la doctrina de testigo de Jehová es razonable, y ya hemos descubierto que un título no nos da la razón, a los testigos de Jehová no son bíblicos. Primero, no es cierto que solamente el nombre Jehová se aplique únicamente al Dios verdadero, como ellos dicen. No es así. Por ejemplo, por cierto, no es cierto que solamente el nombre de Jehová se aplique únicamente al Dios verdadero. Por ejemplo, la expresión el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Jacob, entonces ¿dónde queda? Es otro Dios el que le habló a ellos. Como dicen ellos, esos no son nombres del Dios verdadero. Y Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Entonces, ahí ¿qué es lo que dicen ahí con respecto a este tema? Sirve para identificar el verdadero Dios, también como lo hace el nombre Jehová. Pero aún así ellos lo excluyeron. Entonces, en ese pasaje no saben qué decir, porque ellos mismos quitaron esos nombres del Dios verdadero y sirven para aceptar al Dios verdadero. Se lo dejo ahí. Segundo, la distinción entre nombre y título no está sin excepción en la Escritura. En realidad, no parece haber una palabra equivalente para el título. Y la Biblia en ninguna parte hace explicación, y la Biblia no hace en ninguna parte explícita esta distinción. En Mateo 1:23 no es dicho que Jesús le fue dado el nombre Emanuel, y el nombre Emanuel significa Dios con nosotros, pero resulta que Dios con nosotros no es el nombre del Dios verdadero. Entonces, ¿cuál Dios está con nosotros? Pregunto. Ok, el cual por supuesto no era su nombre propio. Entonces, Isaías 9:6. Tercero, los libros de Esther, Eclesiastés, nunca usan el nombre de Jehová ni una sola vez, aunque Eclesiastés usa la palabra Dios en hebreo, Elohim en hebreo, y algunas 41 veces. ¿Verdad qué interesante? Esto sugiere que el uso del nombre no es esencial en los asuntos religiosos. Oiga, 41 veces el nombre Dios o Elohim, tanto en Eclesiastés como en Esther. Entonces, imagínense, 41 veces es mencionado Dios con ese nombre verdadero, y aún así los testigos de Jehová lo excluyeron y dijeron, esos no son los nombres verdaderos de Dios. Ok, vamos a continuar. Cuarto, el Nuevo Testamento no usa Jehová una sola vez. Oiga, el Nuevo Testamento no usa Jehová
ni una sola vez en el griego. Nunca usan el nombre Jehová ni una sola vez, ¿verdad? Me equivoqué. Cuarto, el Nuevo Testamento no usa Jehová una sola vez, sino que en lugar de eso usa regularmente Kurios, que significa Señor, o unas pocas veces Dios. Particularmente en sus citas del Antiguo Testamento. De esta manera, el Nuevo Testamento, al menos como se mantiene, testifica por su falta de nombre Jehová, que no es esencialmente usarlo, pero en las referencias hacia el Antiguo Testamento usa el nombre Dios, haciendo referencia al Dios verdadero. Pregunto, vamos a continuar. Por supuesto, en la evidencia del Nuevo Testamento, la que muy obviamente es, extraña con la enseñanza de los testigos de Jehová sobre el nombre divino. Consecuentemente, en su traducción del Nuevo Mundo, el nombre Jehová es usado, 237 veces en el Nuevo Testamento, los testigos de Jehová, donde, como les acabamos de leer, no se menciona el nombre Jehová ni una sola vez. Entonces, ¿por qué ponen un nombre que no se utiliza en el Nuevo Testamento, donde no es utilizado? Es la pregunta que yo hago. Seguimos. Entonces, puesto que ellos saben que esto sonará extraño a la mayoría de las personas, por no mencionar inapropiado, considerar los argumentos usados por los testigos de Jehová en la defensa de su restauración del nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar un poquito más. El nombre divino en la Septuaginta. Vea qué interesante esto que vamos a analizar en el siguiente apartado. El nombre divino en la Septuaginta. En el siguiente apartado, sección 41 de este estudio, vamos a analizar esto con respecto al nombre divino. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.